miramos y dijimos, encaja justo. He aprendido a hablar el lenguaje de fe. Por eso mandamos el escudezo del Duolingo, ¿no? Veo que le mandamos. He aprendido a hablar el lenguaje de fe y es tiempo de hablar. El pasaje donde está basado, di la palabra, usted quizás lo recuerda y si no, yo se lo explico. Para eso estoy acá. Tiene que ver con una situación que sucedió con Jesucristo. Acuérdense, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, todo lo que es Jesucristo, primero toda su vida y después a partir de los hechos, todo lo que vino después, el avivamiento por el Espíritu Santo. Una pequeña clase bíblica. La Biblia dividida, estamos en la parte nueva. Cuando cuenta la historia de Jesucristo, cuenta que en un momento Jesús viene caminando y se le acerca un centurión, que vio qué lindo que aparece ahí en las películas romanas, ¿cómo es? Gladiador, y usted lo ve el centurión, siempre son de facha y con esos músculos, ¿no? Eran bastante complicados los centuriones. Para llegar a ser centurión tenía que ser una persona no grata. Ayer estábamos hablando con los jóvenes y le hacía una relación, más o menos como si fuera un teniente de la SS. Para que vea qué buen tipo que era, ¿no? Sin embargo, el poder que tenía Jesucristo mientras caminaba en esta tierra, que llevaba su espíritu, que dicho sea de paso es el mismo que llevamos nosotros, él, este centurión, se ve que algo de sentimientos tenía, un poco por lo menos, y amaba a su siervo, su esclavo, que para ellos los esclavos y los siervos era como una luz transpiradora, ¿no? Cuando no servían más los cambiaban y listo, pero este centurión algo amaba la luz transpiradora porque quería que se había descompuesto y quería arreglarla. Entonces va a buscar a Jesucristo porque sabe todo lo demás, lo que la palabra anunciaban que venía el Mesías, no la agarraban, pero como era sencillo, vio como las personas que vienen nuevas a la iglesia, usted no hace un tema teológico, eso. Lo que se entiende, toma. Entonces lo va a buscar a Jesucristo y le pide que vaya, le pide por su siervo. Y ahí en Mateo 8, 7, 8 dice, Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y respondió este centurión, que uno diría que no ve una vaca en un baño, dice, y dijo, Señor, no soy digno que entres bajo mi techo. Él sabía quién era. Solamente, diga conmigo, di la palabra y mi criado sanará. Mire, no muchas personas pudieron asombrar a Jesucristo mientras estuvo en la tierra. Dice la palabra que Jesús se quedó maravillado. Se quedó asombrado de que este hombre, que uno dice nada, no entiende nada, dijo, di la palabra y mi siervo sanará. Y yo creo, totalmente convencido, sin duda, que si él decía la palabra, el siervo se sanaba, se salvaba, se libraba, se hacía lo que sea. ¿Sí? ¿Lo cree? Lo ha demostrado el Señor con la palabra, él hablaba y automáticamente obraba. Quiere decir que en él había un poder, en su palabra, él hablaba el lenguaje de fe. Ahora la pregunta ¿es él solamente o es él y nosotros? Es porque, bueno, viste, era Jesucristo, por eso tenía. O es el idioma que él hablaba en función del espíritu que tenía. Dicen que aprender otro idioma hace bien para el Alzheimer, ¿no? Y para un montón de cosas. Por eso yo aprendo más allá que me gusta el portugués y el inglés, trato de ejercitar mi mente y sé que es una de las cosas, otra es el tema de la música y una de las cosas también es el tema de un idioma. Y creo que más allá de que nos sirve en la parte física, en este caso nos sirve en la parte espiritual. Necesitamos imperiosamente aprender el lenguaje de la fe. Empezar a hablar el lenguaje de la fe. No sé si le habrá pasado a usted, pero a veces uno ve esto y lo ve muy distante de su vida, ¿sí o no? ¿Sí o no? O que es para algunas personas, pocas personas que pueden hablarlo. No me acuerdo del nombre, a ver si está allá. Hablamos la última vez que ibas a tener trabajo.
martes tengo una entrevista, mañana empiezo a trabajar. No, el martes empiezo a trabajar. El martes. Terminé la reunión, le dije, Señor, no sé, ese lenguaje de fe que a veces viene. Le dije, Señor, te va a asombrar. Y estaba en la reunión, él estaba creyendo, no yo estaba creyendo, él estaba creyendo. Yo vi y lo único que hice, libré la palabra que él puso en mi corazón. Nada, mío es absolutamente nada. Pero él lo creyó, estaba sentados ahí, ¿no? En ese momento, estaba sentado ahí, ¡pum! Él lo creyó, me dice, tuve una entrevista, mañana le dio la entrevista, mañana empieza a trabajar. Dios es bueno, es poderoso. Hemos creído y hemos hablado sobre la vida de Mateo y el último día, el sábado, recibimos mensaje que ya no hay ninguna secuencia tumoral ni en sus pulmones, ni en su brazo, y es el lenguaje de fe que hemos creído. Pero a veces como que se nos complica, no manejamos bien el lenguaje. Como yo no manejo el portugués, el otro día hablaba con el papá de uno de los brasileros, la cara del hombre, pobre. No sabes. Decía, me tocan todos a mí, le decía la esposa. Pero yo le quería decir que la casa esta, porque van a venir ahora en noviembre, y yo le quería decir que su casa, esta casa era su casa, y empecé con el você, y el eu, y el somos, y ahí estaba, ahí la casa, y eu, su casa, me casa, y adoro. No agarraban una. No lo practico bien. Pero ya va, deme 10 años a ver cómo va. Y por eso creo que es imperioso que conforme a ese espíritu que tenemos, sabiendo que Dios hablaba, di la palabra y lo hacía, nosotros tenemos que manejarlo. De hecho, sabemos que el lenguaje es algo que es nuestro. Mire, yo no lo quiero desilusionar, pero lo que dice Disney y lo que dice Hanna-Barbera y todo eso no es verdad. Los animales no hablan. Los loros repiten, pero no hablan. No sé si estoy tarde, pero mire, una vez estábamos de novio con mi mujer y fuimos a la casa de alguien y golpeábamos y me decían, ¿quién es? Y nosotros decíamos, somos Marcela y Néstor. ¿Quién es? Marcela y Néstor, Marcela y Néstor. Y estuvimos como 15 minutos, en eso llega la familia. Y vos sabés que golpeamos y no abre, dice es el loro. Nosotros 15 minutos, Marcela y Néstor somos, y estábamos por la endija, todo, no nos da bolilla a nadie. Así, como se la cuento. Los animales no hablan. Yo lo lamento, pero no hablan, ni Mickey Mouse, ni nadie, no hablan. No se comunican, eso es algo que solamente nosotros tenemos de comunicación. Más allá que usted le habla al perro, entiende lo que sea, pero no hay un diálogo. A veces uno se lleva bien por el perro porque no responde. ¿O no? Dice, claro, pobre perro, no contesta. Entonces tú puedes decir, mejor son los perros que los chicos, seguro, pero los pibes algún día crecen y le responden. Y le dicen lo que no le gusta. Entonces, en ese lenguaje que Dios nos ha dado, aún en lo natural, podemos crear, podemos modificar y podemos matar. Hay poder. Decíamos ayer, yo vengo y yo me corté el pelo y viene y me dice, che, ¿te quedó bien el pelo? ¿No? Y uno se siente bien, ¿o no? Dice, che, qué escalera, que te hicieron un desastre, te hicieron. Y uno ya te mataron. Te mataron, tienen que darle cadena perpetua al peluquero por lo que te dicen. Es un homicidio. Y usted ya se queda, modifica. Usted le dice de chico, dice, bueno, no sirve para nada, la hermana sí, pero él no sirve para nada, es un líder, y uno se lo termina creyendo. Yo no sirvo para nada, la que va a decir pirulo. Y así, la palabra tiene poder, más cuando la creemos. El otro día él lo creyó y él actuó. Hay poder en su palabra. Ahora, si hay poder en el idioma normal, nuestro, castellano, portugués, imagínese el poder que debe haber en el idioma de Dios, en esas lenguas angelicales que a veces uno habla y que nadie quiere explicarlo. Claro, es espiritual. Hablamos otro día si quiere del tema, pero es un don de Dios. Es una forma que no me alcanzan las palabras. Bueno, para eso está ese idioma, no alcanza las palabras y para eso está ese idioma. Ahora, imagínese el poder que tenía Jesucristo y ese lenguaje tenemos que empezar a aprender.
Por eso vuelvo de nuevo. Yo hago ese Duolingo, parece que me dieran comisión. Lo practico, me parece muy bueno, me parece muy práctico, porque es una aplicación en un celular. ¿Cuántos han hecho alguna de Duolingo? Claro, los brasileños todavía levantaban toda la mano. Es como una aplicación, como que es un juego, pero usted aprende a hablar y a conocer. Y yo pensaba, en mi locura, que quizás podría haber un Duolingo que nos enseñe el lenguaje de la fe. No sé quién me va a hacer la aplicación antes de internarme, pero sería bueno. El Duolingo tiene, o esta aplicación, tiene diferentes pasos para que uno aprenda el idioma que usted quiera. El primer paso que tiene es escuchar. El celular habla y usted escucha. Habla en portugués, habla en inglés y uno no entiende, pero bueno, se le va acomodando el oído. Y de hecho, sea dicho de paso, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. O sea que si nosotros empezamos a oír su palabra, este lenguaje de fe empieza a crecer la fe en nuestros corazones por el oír. Ponía el pasaje de Deuteronomio 6:4, porque casi todos dicen que el primer mandamiento que Dios dio a los judíos, en los 10 mandamientos, fue que amar a Dios. Sin embargo, el primer mandamiento fue, oye Israel. Oye Israel, el Señor Dios uno es. Oye. Sería bueno que empecemos a escuchar su palabra. Y una cosa que es muy loca, que la fe viene por el oír, y el oír la palabra. No, y el oír por la palabra. La palabra en sí misma tiene el potencial para que nosotros podamos entender el lenguaje de los cielos. Sobrenatural. Pero tenemos que escuchar su palabra. Su palabra, primero versicular. A mí viene y me dice, no, estoy escuchando prédicas, bueno, alabanzas. Usted escucha una alabanza como nos pasó, nosotros escuchamos, y escuchan una alabanza, y usted la cree esa palabra. Y la toma. Y viene alguien y dice, no sé si va a decir, no, pero yo la creo. Y ahí empieza a aprender lo mismo que escucha. Y repite, capaz dice, no, porque lo dice la canción. Muchos han venido y dicen, ¿viste la canción que dice? No, eso lo dice la Biblia, no lo dice la canción. Es una repetición, uno le da el salmo y ahí empieza a manejar un lenguaje. Lo segundo que hace, una vez que usted escucha y escucha y escucha, lo manda a leer. Leer la palabra. Leer ahí, le sale un versito, usted lo tiene que leer. Entonces entra por otro sentido. No solo lo escucha, sino también lo puede leer y aprende. Cuando usted lee, aprende. Dice el Salmo 1, sino que en la ley medita, sino que en la ley del Señor está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Es imposible meditar en algo o pensar si primero no lo leyó. Es importante leer su palabra. El lenguaje de fe, es bueno leer la Biblia. A veces buscamos, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué en este tiempo que es tan difícil? Bueno, esto es una guía. Hay que cambiar el lenguaje. Hay que empezar a leer de su palabra. Señor, ¿qué me querés hablar? Tiene que haber también, mientras uno lee, tener el discernimiento, que eso no lo puede tener usted. Mire, una cosa que a mí me quedó marcado. Stalin, vio el que fue presidente de Rusia, no me acuerdo qué cargo tuvo, muchos años. Él sabía 1, 2 o 3 libros de la Biblia de memoria. Si la guerra hubiera terminado al revés, se hubiera demostrado que él mató tanta gente como Hitler. Y esta posguerra se sabe que todos sus enemigos fueron tratados de una forma salvaje. Esa es una realidad. Léalo en los libros, no estoy hablando de nada de lo que es política, es una realidad. Pero él conocía la Biblia de memoria 1 o 2 porque él antes tenía idea de ser seminarista. Yo estaba en un monasterio. O sea que solamente leer por sí, la palabra en sí misma, no sirve solamente. Es conocer el lenguaje y que el Espíritu Santo traiga lo que quiere mostrar.
Porque si usted se queda en el Antiguo Testamento, es muy probable que va a querer matar a la mitad de la población. Por eso es importante llegar al Nuevo. La tercera cosa que hace este sistema, estoy hablando de Duolingo, no de la Biblia, es escribir. Usted tiene que escribir ahí. Una vez que escucha, una vez que lee, todo eso, tiene que escribir, todo lo va llevando. Y es importante, el Señor dijo, cada vez que fue tentado, escrito está. Alguien lo escribió. El escribir la palabra habla de comunicación. Y usted va a decir, ¿y ahora qué? Y ahora es los mensajes. Hay que compartir la palabra. Nosotros tenemos un grupo de hombres que, claro, no la escriben. Algunos la escriben, no creo que la escriban así, más bien copian y pegan, pero escriben y comparten esa palabra. Y esa palabra aumenta la fe de los que lo escuchan. No solo para el que la está escribiendo, la está compartiendo, sino para el que la recibe. Se hace como una reacción en cadena. Entonces tiene que ver con la comunicación. De hecho, las cartas de Pablo eran escritas y dadas. La tradición oral hacían que muchas cosas se perdieran. Por eso el Señor escribió la palabra. Y habla ahí que esta palabra tendría que estar escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes y llevarla en nuestras manos y todo. Por eso los judíos se la atan en todos lados, por el poder que tendría esa palabra escrita en nosotros, grabadas en nosotros. Me acuerdo, había una canción, ¿se acuerda la canción esa de Anacondia? Y en mi corazón llevo escrito Jesucristo de Nazaret. En ese tiempo grabaré mi palabra en sus corazones. Eso es lo que llevamos. Su palabra escrita a través de Jesús era la palabra viva. La última cosa que lleva esto que va haciendo es hablar. La máquina le muestra algo y le dice, repite. Usted ahí repite y la misericordia le dice, eu como abacaxi. Eu como abacaxi. Y la máquina dice, ¡ping! Perfecto, no sé qué le dice. All right. Hablar, proclamar. Normalmente la misericordia de la máquina es sobrenatural, porque vaya a saber uno que dice siempre, casi siempre, a ti que es muy animal para que no salga. Pero hay un poder en proclamar y es lo último que lleva en este camino a poder aprender a hablar el lenguaje por el cual usted se conectó a esta aplicación. Es la última, pienso, y más importante función que tenemos que llevar para aprender este lenguaje de fe. El poder hablar el lenguaje de fe. De hecho, legalmente, por eso puse Romano, hay un montón de palabras que dicen que tenemos que cuidar nuestra boca, que lo que hablamos, que puede ser palabras de vida o palabras de muerte. Hay un montón de cosas que salen de nuestra boca que ratifica lo que estamos hablando. Pero esencialmente las personas son juzgadas por las cosas que hablan y no por las que piensan. Nadie puede ser juzgado por lo que piensa, sino por lo que habla. Siempre digo lo mismo, veo que los periodistas le ponen el micrófono y dice, ¿usted qué opina? Y usted dice, ¿por qué le preguntan de esas? ¿No le ha pasado? Dice, ¿por qué le preguntan de esas estupideces? ¿Usted lo mató? ¿Usted lo mató? ¿Usted lo mató? Sí, lo maté yo. Pero si por alguna de esas cosas él dijera sí, se acaba el juicio, porque confesó. Esas películas americanas que están buscando al asesino, qué sé yo, y de pronto llega el muchacho a la oficina y están todos juntando los papeles. Dice, ¿qué pasa? No, ya confesó. Todas las pruebas no son necesarias, ya habló. No, pero él no era él. Ya me hice toda la película. El poder de hablar, de confesar, por eso si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, vas a ser salvo. Y si no, pues dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Con esta boca nos comprometemos con lo que hablamos y lo que creemos. Por eso es tan importante aprender este lenguaje de fe. Cuando yo entré en las cosas del Señor, y leí Apocalipsis. ¿Cuántos leyeron Apocalipsis?
Da cosa leer Apocalipsis, ¿no? Veo que dice da cosa, pues la verdad que hay tantos libros lindos, ¿para qué vamos a leer Apocalipsis? Más que ya todas las películas te buscan, que son Netflix, Apocalipsis, sabe que terminan mal. Apocalipsis Now. Sin embargo, la Biblia dice, es el único libro que dice, bienaventurados los que leen esta profecía. Y Juan, menos mal que la escribió, que tiene que ver con la anterior. Si no lo hubiera escrito, nadie se hubiera enterado que era lo que había visto Juan, pero le mandó el Señor que lo escriba. Cuando uno ve Apocalipsis y ve la figura del Cristo que viene en caballo blanco, con una vestidura blanca que, de hecho, para tener un poquito en cuenta, esa era lo que veía Juan el Bautista. Juan veía al Cristo de Apocalipsis. No veía al Cristo de que venía en un pollino, en un asnito buenito. Veía al que venía a cortar la cabeza de todos. Es el que viene tras de mí, los va a bautizar en fuego, los va a chamuscar, muchachos, porque viene en un caballo blanco, lo que sea. No en el pollino. Este tiempo pasa lo mismo. Muchas personas no se preocupan porque piensan que el que viene en Apocalipsis viene en un pollino, bueno, sentadito. Y ese fue otro tiempo. El Cristo que viene, que está escrito en Apocalipsis, habla de un Cristo en un caballo blanco a juzgar a los vivos y a los muertos. Con corona de justicia, con un montón de cosas. Cuando uno lo lee, más o menos uno se puede hacer la idea, porque es el autor lo que uno quiere que haga. Lo que a uno le cuesta hacerse la idea es lo que sale de la boca de Jesucristo. Fíjese, Apocalipsis 1:16, se tenía en su diestra 7 estrellas. Ahí puede estar. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Había una espada afilada, quiere decir, muy cortante. Y su rostro era como el sol que resplandece en su fuerza. Apocalipsis, de su boca sale una espada aguda, 19:15, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Oye, y él pisa el lagar del vino, del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Lo dice Apocalipsis. No lo digo yo, decía un pastor amigo, dice, enójense con la Biblia, no conmigo, pero lo dice así. Pero yo no voy a eso, a los juicios. Yo lo que voy, que él tenía una espada que le salía de la boca. Y yo veo como nuevo, leía eso y volvía. Le digo, ¿cómo? Me hacía como el dibujito, la espada. O sea, quería hacerme toda la figura. Isaías también lo dice, fíjese. En Isaías dice, hizo de mi boca una espada afilada. La boca del profeta, una espada muy fina. Su lengua era como una espada. Y después cuando uno va viendo, esa espada es la palabra de Dios. Cuando Pablo habla de cómo tenemos que estar vestidos, que dicho sea de paso, trate de no salir de vestido naturalmente y espiritualmente, habla de tener un casco de salvación, una coraza de justicia, un cinto de la verdad, un calzado del evangelio, un escudo de la fe y una espada que es la palabra de Dios, la palabra del Espíritu. Lo que sacaba, lo que Jesucristo tenía es, di la palabra y será hecho. Tiene una espada que puede dar vida o puede dar muerte. Lo que ha hablado el Evangelio es vida, pero el mismo que da vida puede condenar. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. La espada, la palabra es como una espada que se mete hasta lo más profundo y corta los tuétanos, dice, la parte más profunda y saca. Es como un bisturí. Y la pregunta que yo tengo para vos en esta noche y en función de que estamos aprendiendo o tendríamos que aprender, o quizás vos me decís, mira, yo ya hice el Duolingo, la tengo. ¿Qué espada tenemos en nuestra boca? ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué proclamamos? ¿Tenemos esta espada que es la palabra de Dios? ¿Es una espada de fe o es otra espada? ¿Qué hablamos? Ayer hablaba con los adolescentes, con los jóvenes, es mi edad. Hablaba con los jóvenes y le decía, ¿qué sale de nuestra boca?
Vio que a veces yo paso a algunos jóvenes y uno se sienta y tienen un solo nombre. Vio que se llaman todos iguales. ¿No? Se llaman todos iguales. ¿Qué hace? Hola. Y anda ¿Qué espada? ¿Qué espada hay en nuestra boca? Y de hecho también eso implica todo un fuego, porque Santiago habla y dice la lengua siendo tan pequeña, porque de hecho, mire, si de paso, esta espada que habla no es la espada de Errol Flynn, no es una espada de espadachín, es una espada corta que servía para ataque y para defensa, muy filosa, muy filosa. Y cuando nosotros aún, cuando tenemos nuestro vocabulario, dice, no sea religioso, podemos hablar igual porque sabemos qué hacer. No, porque tiene que ver con el buen gusto. Y cuando las cosas se ponen complicadas, si usted ya maneja ese lenguaje, no el lenguaje de la fe, el lenguaje de qué hace vos o andá allá, cuando usted choca con el coche, cuando tiene un problema, ¿qué va a hablar? El lenguaje que conoce. ¿Qué hace? Y ahí no le dice, che, no hay problema. Hablamos, veo que a veces todos están todo el día, ¿qué hace vos? ¿Qué hace vos? En un momento pasa una situación y dice, che, no sé vos, a mí no me digas eso. A mí no me vengas a decir eso. Y hace 2 horas que lo está tratando así, pero la circunstancia cambió y ahora ya no somos más, usted me entiende. Llene los puntos, como el Duolingo, llene usted, es otro idioma que está. Y yo no lo hablo, y a veces, no lo hablo porque tiene que ver con el buen gusto. Y a veces no se dan cuenta que es malo. Si usted tiene que tomar, le decía ayer, si usted tiene que tomar un empleado y la persona es una boca que... Ay, yo soy así, soy natural. Vio que decir, sí, bárbaro. Bueno, cualquier cosita lo llamamos. Pues usted tiene que poner a atender, lo que sea que hace, lo tiene ahí. Y usted los oídos no lo puede dejar en su casa. Cuando yo hablo de esa espada, no estoy hablando solamente de eso. Eso es salita verde. Eso es la base. Yo lo que estoy hablando es la segunda etapa, que es si hablamos el lenguaje de profecía, el lenguaje de fe, si podemos profetizar, si podemos hablar lo que Dios piensa de cada uno de nosotros, del que tenemos al lado, si podemos hablar eso, si podemos creer lo que Él nos dice. Seguro que estamos aprendiendo, estamos todos en una etapa de esta aplicación, pero tenemos que tener en cuenta y tenemos que saber qué estamos hablando. Porque es con esta espada que nosotros tenemos, y dicho sea de paso, nosotros tenemos el Espíritu de Dios y hablamos con ese poder. Y si por un lado bendecimos y después maldecimos, tenemos el mismo poder. No sé si me explico lo que le estoy diciendo. Santiago dice... no, mire, este pasaje lo metí en el medio. Antes de Santiago. Ayer le decía a los jóvenes hablábamos el tema de David. No me acordaba porque lo puse en el medio. Todos tenemos la idea de que David peleó la batalla, no con una motoneta, porque algunos se creen que porque tenía una Honda, el tipo fue la primera motocicleta que existió en la Biblia. Fue un chiste, era para que se rían. Que lo único que tenía David era las piedras y la Honda que recogió, y esa era la única arma. No, David tenía una espada en la boca. Tenía una espada. Que cuando se le paró delante de Goliat, le dijo, vos venís con espada, con lanza y con jabalina, mas yo vengo en el nombre de Jehová, de los ejércitos, de los escuadrones de Israel. Él no podía entender cómo todos los que estaban ahí estaban muertos del miedo. Él tenía una espada y él agarró y le dijo, yo vengo en el nombre, vos venís con eso, yo vengo con otra espada. Y de hecho, cuando termina de decirle eso, le dice, hoy mismo el Señor te entregará en mis manos y yo te mataré y cortaré la cabeza. Hoy mismo echaré los cadáveres de los ejércitos filisteos a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza. La batalla es del Señor y Él entregará a ustedes a nuestras manos. ¡Pum! Eso es espada.
Eso es espada. Yo lo vi ayer, no se lo pude compartir a los jóvenes, pero después me venía, esto es espada. Él no tenía solamente la onda, tenía espada, tenía su palabra, él sabía, confiaba, lo que estaba lleno su corazón, él hablaba, él tenía la certeza, él caminaba como un hijo de Dios y vivió en otra dispensación. David no vive en el Nuevo Testamento, no vivió en el Nuevo Testamento, no tuvo la ventaja que tenemos nosotros. En ese tiempo el Espíritu iba y se iba y volvía y venía. Por eso metió tantas veces la pata David. Por eso no es tanto ejemplo David, el ejemplo es Jesucristo, no es David. Pero aún David, siendo pequeño, ya manejaba el lenguaje de la fe, manejaba la espada. Por eso querían ponerlo. Quizás no es un texto muy, pero lo dice la Biblia. Mire ahí Santiago, ahora sí, perdón. Santiago dice, de una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? No. Cuídense de lo que hablan. Cuídense de lo que hablan porque puede hacer daño más cuando poseemos el Espíritu de Dios. Si puede hacer daño cuando no está el Espíritu de Dios en nosotros, ¿cuánto más puede hacer? Mire, compartí algo ayer, porque creo que es lo que le decía a ellos también. Ellos tuvieron una palabra especial, pero la esencia es lo que Dios está hablando a la iglesia. Y no hay una iglesia de joven, una iglesia de niño, hay una misma iglesia. Una comida con diferente salsa, pero la verdad que es la misma comida. El no tener cuidado de nuestra palabra y del arma que llevamos. Las personas que manejan armas naturales tienen que tener una habilitación, tienen que tener una instrucción, tienen que tener un montón de cosas para que usted pueda portar arma. Tiene que tener un montón de condiciones para que usted la pueda llevar el arma nada más y desarmada nada más, no puesta, la tiene que llevar desarmada. Para que usted la pueda llevar armada, tiene que ser de una fuerza de seguridad o tiene que tener toda una capacitación para que usted saberla. Nosotros llevamos un arma sobrenatural y a veces no tenemos la capacitación y no la manejamos. Ayer le decía esta pregunta a los jóvenes. Digo, ¿usted se animaría alguno a decirme que vos sos un tonto, un estúpido? ¿Usted se animaría a decirle que a alguien? Me puse yo en el medio, pero hay personas que usted ni loco le diría, che, eso es atarado, ¿sí o no? No piense en mí, a mí no me lo diga, queda feo. Pero hay personas que nosotros no se lo diríamos. Sin embargo, quizás se lo decimos a un niño o nos lo decimos a nosotros. Y a veces hablamos de abusos de personas, no estoy hablando del abuso, no como se entiende en lo íntimo, sino en el abuso de las personas, dañar a una persona verbal, ¿vio? El abuso verbal, de intimidación, de lo que sea. Y no nos damos cuenta que lo que nos abusamos a veces con las palabras somos nosotros mismos. Usted no me diría a mí que soy un tonto, pero un estúpido. ¿Pero cuántas veces se lo dijo usted? ¿No? Ay, qué estúpido que soy, no me di cuenta. Se me pasó, ay, soy un tarado. Soy un pavo, ponga lo que sea. No, sí, puede usar las otras, las que usted quiera. Con ese poder que usted tiene, se está hablando usted. Y no estoy hablando de algo psicológico, estoy hablando de algo espiritual, que el enemigo hace de que usted se hable a sí mismo. Y yo no puedo, yo no, y yo no, y yo nunca, y y yo y a mí toda la, pum, pum. ¿Sí? ¿Me sigue? Es imperioso que cambiemos la forma de hablar. Es imperioso. Es lo que Dios quiere para este tiempo. De hecho, ya este tema un poco lo hablamos. ¿Sabe por qué? Porque Dios está empecinado en bendecirnos. Y Dios está empecinado en bendecir a otros a través de nuestras vidas. Él nos dio de su espíritu, nos dio el lenguaje, nos dio el palabra, nos dio todo para bendecir y no para maldecir.
para ser una fuente de agua viva, para que otros lo puedan conocer y especialmente para que nos guardemos nosotros también. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces lo que no le dice a otro, no se lo diga a usted. Me lo dijo una vez, ¿sabe quién me lo dijo? No me lo dijo ni un profeta, ni alguien de una iglesia, me lo dijo un cliente. Una vez estábamos en el escritorio y no sé qué error tuve, dije, ay, soy un tarado, algo así, me dijo, usé algo que era estándar. Me dijo, no sea tan duro con usted mismo. Y no lo capté. De hecho, estaba la persona que trabajaba conmigo y los dos nos quedamos fríos, pero tenía razón. Dios la estaba usando para que yo captara lo que estoy, porque muchas veces no se ha dicho, ay, me olvidé de tal cosa y usted, ¡pum! ¡Pum! Con esta palabra que no tomamos dimensión. Sin embargo, el enemigo la conoce. Y Jesucristo, cuando estaba en el desierto, lo reprendió con la palabra. No se puso a hacer... No le salió los rayos de los ojos, ni le ponía la mano, lo reprendió con la palabra. Lo otro viene como algo natural, el poder que estaba en él. Habla Apocalipsis, pero el tema es el poder de la palabra, que cada uno de nosotros empecemos a capacitarnos en el estudio de la palabra. Miren, nosotros los miércoles tenemos un estudio que es gratuito, totalmente gratuito. No, me confundí, no es gratuito, nosotros lo pagamos, nosotros lo damos gratuito, porque queremos capacitar al pueblo, por Zoom, en forma presencial, en forma por Zoom. Es una oportunidad, es el Duolingo. No puede venir, véalo por otro lado, lo que sea, pero es una oportunidad. Doy gracias a Dios por los martes, que hay tantos que vienen para la oración. Tenga en cuenta conocer su palabra. Tenga en cuenta empezar a capacitarse en el lenguaje de la fe. No lo hacemos porque nos parece, lo hacemos porque es la esencia para que una iglesia sea sana, que conozca su palabra, que lo conozca Él, para que pueda empezar a hablar, para que pueda empezar a profetizar. Profetizar es hablar del Evangelio, lo que va a pasar si no conoce el mundo a Jesucristo, pero tenemos que conocerlo. Hoy es un día de oportunidad, es un día de oportunidad para decir, yo hoy quiero empezar, para empezar el Duolingo cristiano, para aquellos que hace tiempo que estamos. Y para los que no hace tiempo, quizás usted está por primera vez, también es un tiempo de oportunidad para que usted empiece a hablar el idioma de la fe. Como un día yo me animé a creer hace 30 años y acepté a Jesucristo en mi corazón porque creí que si confesaba con mi boca que Jesús era el Señor y creía con mi corazón que Él había resucitado, Cristo no está muerto. Cristo resucitó, iba a ser salvo. Y ahí empecé con la primera línea, pero a partir de ahí el Señor me fue enseñando cada vez, y me falta todavía, y le voy a seguir dando, hasta que pueda ser como decía el centurión, di la palabra y será hecho. Di la palabra y será hecho. Así que yo hoy te invito a que digas la palabra. Diga la palabra, yo creo que Jesucristo es el Señor. Yo creo que Dios lo levantó de los muertos, que no está muerto, que Él vive. Y que como Él vive, yo también voy a vivir. Así que yo te voy a hacer un llamado, voy a llamar a que puedas hacer otro acto de fe, que es orar. No hablar conmigo, hablar con Él. Ese sí que es un acto de fe. No, que hable conmigo, no hay acto. El tema es que hables con Él. Así que yo quiero invitarte hoy a que recibas a Jesucristo en tu corazón. Donde estás, te invito a cerrar tus ojos para hacer una oración, para que no te vayas ni con los chicos que están gritando, ni con el que pasa, ni el que no va, para que un poco te puedas concentrar con Dios, nada más. Un momento, para que el único sentido que tengas, los que tengas, esté enfocado en Él. Si hoy quieres recibir a Jesús, si hoy quieres empezar a hablar este idioma de la fe, yo te pido una señal, que levantes tu mano, nada más. Ahí donde estás, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga, el Señor te bendiga. ¿Dónde estás? Levanta tu mano como una señal. Yo quiero hacer una oración. Yo quiero empezar a hablar el idioma de la fe. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Te invito a decir conmigo, Señor Jesús, yo te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento. Todos mis errores, te pido perdón.
Dame una nueva oportunidad. Quiero aprender a hablar tu idioma de fe. Quiero empezar a caminar en fe. Te ruego que me des la promesa de tu Espíritu Santo. Señor, tú ves cada mano levantada. Yo te ruego en este instante, venga la promesa sobre ellos, venga la certeza de tu salvación. Venga la certeza de tu salvación, Señor, sabiendo de que no van a estar más solos, de que vos vas a estar con ellos. Señor, cada uno que se animó hoy a creer, cada uno, Señor, cada uno, reciba el poder de tu Espíritu. Yo te lo ruego en tu nombre. Señor, premia la fe de aquellos que han creído hoy, que tú puedes ser recibido en sus corazones, que has venido para los que son necesitados, no para los que no necesitan. Y ellos se han visto necesitados aún por tu Espíritu Santo. Que a partir de hoy su vida sea totalmente diferente. Que puedan entender lo que nunca entendieron y que puedan tener la frescura que nunca tuvieron. Yo te lo ruego en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Me vuelvo contra todo espíritu contrario, tenga el nombre que tenga. Me vuelvo contra todo espíritu de duda, de miedo, de temor, de incredulidad, todo ataque de pánico, todo espíritu de suicidio, todo daño físico que se hagan en los cuerpos. En el nombre de Jesús yo lo ato, lo reprendo, lo echo fuera. Desato vida, desato sanidad, desato fe, desato gozo, desato paz. En el nombre de Jesucristo proclamo libertad. Sean abiertas las puertas de las cárceles y salgan a lugares abiertos, totalmente abiertos. Señor, yo te ruego que aún los uses para que tu evangelio sea llevado a otro. Señor, te pido por tu iglesia para que podamos empezar a hablar solamente tu lenguaje, tu palabra en fe, bajo cada circunstancia, bajo cada momento, que lo podamos tomar como una oportunidad para poder seguir creyendo, una oportunidad para poder seguir amando, para seguir gozándonos, para poder seguir teniendo paz. Una oportunidad. Yo te lo ruego, Señor. Gracias porque sé que lo vas a hacer, porque estás preparando a tu iglesia para este tiempo. Bendigo a cada uno de los que están en este lugar. Bendigo a cada uno que están allá en el campamento, los que están sirviendo, a cada uno. Venga tu sanidad sobrenatural, aún los que están acá con necesidades físicas. En el nombre de Jesús, así como lo hiciste con Mateo y con otros, venga tu sanidad total, absoluta. Fluya tu Espíritu Santo. Por las llagas de Jesucristo sean sanos. Cada uno que hoy crea, Señor, sea sano. Yo profetizo sanidad, profetizo salvación y profetizo libertad sobre cada uno de los que están en este lugar. Señor, te doy tantas gracias, aún por sus familias que están representadas. Corra este río de agua viva por sus casas. Señor, que nuestra palabra, nuestra boca lleve este río de agua viva, esperanza pura. Señor, cada uno que ha venido hoy ha venido bajo tu obediencia, por eso sea tu bendición. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén.